Claves y códigos cifrados. El estudio de las claves, criptogramas y códigos cifrados es sumamente fascinante, porque las posibilidades de los sistemas secretos de comunicación son casi ilimitadas. Las claves y criptogramas son usados por todos: los gobiernos nacionales, los bancos, los comercios de alcance internacional, etc. Los primeros desean impedir que secretos militares caigan en manos del enemigo. Los últimos generalmente tratan de ahorrar en los gastos de cables y telégrafos. Los bancos para rodear de seguridad sus giros y transferencias de dinero. El alumno probablemente habrá notado en el encabezamiento de alguna firma o en asuntos de propaganda la dirección cablegráfica de alguna gran compañía. Unas pocas letras, sacadas del nombre de la firma. Por ejemplo, la Corporación Félix Valery de Aceros puede usar como dirección cablegráfica FEVAL, y para láminas de acero de cierto grafo y grosor una palabra corta tal como STIX. Así el cliente ahorra dinero, tiempo y comete menos errores en el nombre de la firma y el producto, cuando se comunica por escrito para su encargo. En tiempo de guerra, las claves son indispensables y se contratan espías para descubrir los métodos de escritura secreta usados por el enemigo. Como detective, suele ocurrir que sea necesario descubrir el sistema de clave usado por los delincuentes para comunicarse por teléfono, telégrafo, diarios o cartas. Generalmente, los delincuentes cuando planean un trabajo dan sentido siniestro o frases aparentemente inocentes. Las palabras "abuela está en casa" es un mensaje en tipo clave de familia que puede significar "el trabajo sigue según arreglo". La clave de familia es de uso casi universal y usted puede verlo en las columnas de personas buscadas en los diarios de cualquier gran ciudad. Esto puede incluir expresiones tales como "vuelve a casa", "todo ha sido perdonado" o "Pedro, por favor, llámame enseguida", o "la fiesta será en lo de Mari", o cualquier frase simple y corta. Esta clase de comunicación en clave es imposible de traducir si el detective no está del lado de adentro y ha obtenido de una manera u otra la clave usada. Por esta razón, esas claves, solamente conocidas por el que la manda y el que la recibe, son llamadas claves de adentro. Las claves militares y comerciales más importantes están hechas en libros. Todos los gobiernos tienen un gran personal criptógrafo que dedica su tiempo a idear nuevas claves y descifrarlas del enemigo. Las claves se deben cambiar frecuentemente en los trabajos militares y navales y asuntos de Estado, porque pueden haber infiltraciones o un libro de claves puede ser robado o perdido. Los libros de claves usados en la marina tienen generalmente pesas de metal para que se hundan cuando son tirados por la borda, en caso de captura de un barco por el enemigo. Se dice que los aliados, durante la guerra, recibieron y tradujeron exitosamente todos los mensajes en clave alemanes que llegaron a sus manos. El estudio de los medios de comunicación en que se pretende ocultar algo, podemos dividirlo en tres clases, a saber, escrituras secretas que comprenden textos cifrados, claves, códigos, criptogramas, tintas invisibles o simpáticas, lenguajes especiales, argot, caló, etc. En esta lección iniciaremos el desarrollo de escritura secreta. Surge primeramente una pregunta: ¿es posible leer siempre un texto cifrado? A esta pregunta, los expertos en el arte de descifrar criptografías militares y diplomáticas contestan unánimemente que sí.
pero en el terreno policial, las condiciones de trabajo y los elementos a analizar no son semejantes a los usados en el campo militar y diplomático. Si bien, por una parte, el experto policial no se verá ante métodos muy sutiles de criptografía, como en el caso de sus colegas diplomáticos, en cambio, se enfrentará con un grave inconveniente que consiste en la brevedad de los textos. De tal manera que las dificultades serán insuperables cuando el mensaje se reduce a unas pocas palabras o sílabas. Este inconveniente se verá agravado si la solución del criptograma urge, ya que de su solución puede surgir la frustración de un delito que se está organizando. El primer paso del detective que se ve abocado a la solución de un texto cifrado es ubicar el método del cual se ha valido el delincuente para realizar el criptograma. Métodos de intervención que son los más frecuentes en la técnica policial. Hay dos clases. Criptograma monoalfabético. Puede ser que una misma letra del texto original esté representada siempre por un mismo signo en el texto cifrado, o sea que el cifrador ha reemplazado constantemente cada letra del texto, que cifró por otra siempre la misma. Para determinar el método seguido por el cifrador, se aplican los principios siguientes. Si el texto está en letras, se cuentan las frecuencias de cada letra. Si estas frecuencias son normales, se trata del primer caso, y si son anormales, o sea sensiblemente iguales, se trata del segundo caso. Para comprender el significado de lo expuesto, necesitamos ahora aclarar algunos puntos. ¿Qué se entiende por frecuencia de una letra? ¿Y qué se entiende por frecuencia normal? Si tomamos un texto cualquiera, que contenga más o menos unas 10 líneas de escritura, o, por ejemplo, un texto que contenga en conjunto unas 1000 letras, veremos que, si se trata del idioma castellano, la letra que más frecuentemente ha sido empleada es la letra E, siguiéndola en orden de frecuencia la N, A, P, R, S, etc. Hay que señalar que otros idiomas tienen distintas frecuencias. Tomando como base 100 letras de un texto cualquiera, el porcentaje de frecuencia es el siguiente. O sea, colocado el alfabeto en relación a su frecuencia normal, este será. Téngase presente que la L y la W no se emplean en los textos cifrados. A esta altura de la presente lección corresponde destacar muy especialmente que al detective no le corresponde ser un experto en descifrar claves, ya que esta es una especialidad que demanda largos años de dedicación y estudios continuados para estar actualizado, ya que constantemente se idean nuevos métodos de claves y códigos. Estos estudios exigen una habilidad especial y no todos estamos capacitados para encararla con éxito. Por ello, daremos a continuación unos ejemplos prácticos de su alto grado de complejidad, pero sin pretender que los comprenda plenamente, sino tan solo que tenga una idea de su mecanismo. La misión del detective ante un mensaje cifrado o en clave es ponerlo en manos de los expertos policiales, para que ellos los descifren si lo consideran de interés. En consecuencia, no se desanime si no entiende el contenido y continúe sus estudios normalmente sin tenerlos en cuenta. Vayamos ahora a los ejemplos prácticos de esclarecimiento de textos cifrados. Hay un procedimiento muy elemental, pero que a veces es usado por los delincuentes. El mismo consiste en reemplazar cada letra del texto real por otra letra corrida, 5 lugares, 10 lugares, 20 lugares, etc., después del orden alfabético. Así el texto
quiero que vengas a verme, se transforma en usmips, usia y qkdx, de IP. Corriendo cada letra 4 lugares en el abecedario. La lectura de un documento, así escrito, es de una sencillez absoluta. Basta aplicarle el método de descifrado, llamado de Julio César. Este método sirve para descifrar el primer caso de interversión, y es conocido también como interversión monoalfabética, ya que el cifrador ha utilizado solamente un alfabeto. El cifrador ha reemplazado constantemente cada letra del texto por otra del alfabeto adoptado. Así, por ejemplo, la A fue reemplazada siempre por la D, la E por la I, la U por la Z, etcétera, etcétera. Si el alfabeto de sustitución ha continuado empleándose en el orden normal, para descifrar un texto basta con escribir en columnas debajo del mismo las letras del alfabeto también en el orden normal, hasta que se llegue a obtener la línea del texto que tenga sentido. Sea, por ejemplo, debajo de estas letras escribimos otra serie de letras que siguen en orden alfabético. En el primer renglón hemos corrido las letras un lugar en el alfabeto. En el segundo 2, en el tercero 3, hasta llegar a la solución concreta que será: oculte los objetos robados. Como ya se dijo, este procedimiento de cifrado, sumamente primitivo, es relativamente raro. La mayoría de las veces, los delincuentes, detenidos, emplean para comunicarse con las personas que se encuentran fuera de la prisión, métodos más complejos, alterando el orden de los caracteres alfabéticos, ya sea conservando las formas de las letras, o bien, reemplazándolas por cifras u otros signos. Es lo que se llama interversión irregular. El descifrado, siempre fácil, se efectúa teniendo en cuenta la frecuencia de las letras de un idioma dado. Sea por ejemplo el texto cifrado. Para descifrarlo, primeramente, estudiaremos la frecuencia de las letras de ese texto, o sea la cantidad de veces que figura cada letra confeccionando el siguiente cuadro. Observando el cuadro precedente vemos que B es la letra que más figura en el texto cifrado. Como ya sabemos que la letra más frecuente del alfabeto es la E, tendremos grandes probabilidades de que la B corresponda a la E. Vemos luego que en el orden de frecuencia siguen la Q y la G. Ambas se repiten 7 veces. Luego, alguna de ellas podría ser N, la segunda letra de mayor frecuencia, pero como no figura ningún grupo B, Q, que vendría a ser N, que es un bigrama muy común en la lengua castellana, supondremos que la Q, en vez de la N, sea la A, tercera letra en la escala de frecuencia. Tampoco hay ningún grupo B, Q, que también equivaldría a N, por lo tanto, la G, tampoco equivale a la N, por lo que posiblemente sea O, que sigue a la N en la escala de frecuencia. Esto nos da como muy probable que Q, B, G, sean A, E, O. Observando el grupo de letras del cifrado constituido por Q, R, G y Q, U, G, segunda línea del texto cifrado, y reemplazando en ese grupo las letras Q y G por sus probables, nos daría A, O, palabra nada difícil de descifrar, abogado, lo que nos da a su vez, que R es B, Y es G, y U es D. Además, en el texto cifrado figuran con cierta frecuencia los grupos diagramas B, C, H y B, E. Sabemos que B corta es E. Luego estos dos grupos pueden ser el y en, muy frecuentes en la lengua castellana. Reemplazando en el texto cifrado todos los equivalentes probables que hemos obtenido, podremos obtener el siguiente texto. Observamos que con la misma frecuencia que C, H y U, figura la letra M en el texto cifrado, lo que nos da como cierto que la M debe ser U en el texto sin cifrar.
Lo que sigue es muy sencillo y finalmente obtenemos el texto claro. El juez de instrucción le encuentra culpable. Si no podemos hallar buen abogado, está perdido. A través de ese ejemplo, surge la evidencia de que cuando más largo es el criptograma, más fácil es de descifrar. Desgraciadamente, las pesquisas policiales no siempre cuentan con textos abundantes. En cuanto al segundo caso, criptograma polialfabético, o sea, a la intervención polialfabética, es mucho más complejo y requiere una inteligencia bastante desarrollada del cifrador. Como hemos dicho, en este sistema cada signo del criptograma no guarda un valor fijo, sino que según la posición toma diversas significaciones. Por ejemplo, la letra A vale a veces D, otras veces M, otras E y otras Q. Varios son los detalles importantes que deberemos señalar y que demandarán nuestra atención. Por consiguiente, el alumno deberá ir compenetrándose poco a poco del tema, ya que el mismo no es nada fácil. En primer lugar, diremos que el cifrador se vale generalmente de una clave que tanto puede ser un número como una palabra clave, la que asimismo puede ser representada por un número donde cada letra expresa el número que le corresponde en el orden alfabético. Así, por ejemplo, la palabra clave, colon, puede simbolizar también el número 3, 16, 12, 16, 14, donde 3 es el orden que le corresponde a la letra C, 16 a la letra O, y así sucesivamente. Además, el cifrador prepara unas tablas especiales que permiten descifrar el texto conociendo la clave. Clave cuadrada de Vigenère. Una de estas tablas, ya clásica, es mundialmente conocida como la clave cuadrada de Vigenère, donde una vez elegida la palabra clave, se busca, como en la tabla de Pitágoras, el producto de cada letra del texto no cifrado por cada letra de la clave, producto que está dado por la intersección de las dos líneas que contienen la letra del texto no cifrado y su correspondiente letra de la clave. Por ejemplo, supongamos que un delincuente que está en la cárcel quiere dar instrucciones a sus cómplices por medio de esa clave, utilizando una palabra clave conocida por los que están en libertad. Esa clave, en el caso del ejemplo, es la palabra colon. El texto cifrado que el delincuente hace llegar a los que están fuera de la cárcel dice: aplicando la clave colon en el cuadro de Vigenère, se leerá, siendo el procedimiento de lectura, tanto como el cifrado, muy sencillo. Para cifrar, por ejemplo, la palabra todo esta, se utilizó el procedimiento descripto, texto en limpio, colon, palabra clave, texto, cifrado. Se busca la intersección de la letra T primera del texto para cifrar con la letra C primera de la palabra clave, y nos da la letra P del texto cifrado, y así sucesivamente. ¿Cómo saber si es monoalfabético o polialfabético? En un criptograma polialfabético, las frecuencias de las letras componentes no se encuentran en la relación normal, que ya hemos estudiado, sino más bien en la misma proporción, sin las grandes diferencias que hemos establecido para el caso monoalfabético. Eso es muy importante y nos sirve para establecer el procedimiento empleado por el cifrador, si el sistema es mono o polialfabético. Para ello, se procederá de la siguiente manera. Cálculo de frecuencia de aparición. Primero, se escribirá en una columna el alfabeto y de inmediato se anotarán las frecuencias en que aparecen las letras del texto cifrado. Hay que tener presente que el número total de las letras empleadas en un texto dan la frecuencia de la E, divididas por 7. En promedio, 1 de cada 7 letras en español es una E. Si se observara que ninguna letra de las del texto cifrado se acerca a esa relación,
se puede afirmar con certeza que nos hallamos ante el caso de un cifrado polialfabético. En el ejemplo anterior, nos encontramos con las siguientes frecuencias. Según lo expuesto, si el total de 59 letras que hay en el texto cifrado se divide por 7 nos da 8,4, que sería la cantidad de veces que debería aparecer la E. Ninguna letra del texto cifrado se ha repetido tantas veces, ya que la letra que más se repite es la G, que se encuentra 5 veces. Luego hay 3 letras que se repiten 4 veces. 5 con 3, 9 con 2 repeticiones, etc. Esta relación tan pareja entre las letras nos indica que se trata de un texto con cifrado polialfabético. Poligramas semejantes. Estamos en condiciones ahora de encarar la parte más compleja del esclarecimiento de los documentos cifrados. Previamente, debemos establecer la definición de lo que se entiende por poligramas semejantes. Se denominan poligramas semejantes a grupos similares compuestos por 2 o más signos. Así, por ejemplo, DM y DM son poligramas semejantes, que en este caso son bigramas por estar compuestos de 2 letras. En base a esta definición, estableceremos el siguiente teorema. 2 poligramas semejantes del texto cifrado son el producto de 2 poligramas semejantes del texto verdadero por 2 de los poligramas semejantes de la clave. Lo veremos más claramente con un ejemplo. Utilizaremos el número clave 212, significando con ello que cada letra deberá saltear su orden alfabético de acuerdo con el número que le corresponda. Cuando a una letra le corresponda el número 2, deberá saltearse 2 veces el alfabeto para cifrarla, es decir, a la L le corresponderá la N, a la P la R, etc. Texto claro. Clave. Cifrado. Como vemos en el ejemplo al trigrama puede-puerta, semejante al puede-puede, al corresponderle los mismos números clave, 221 en este caso corresponden los trigramas RXF semejantes en el texto cifrado. Continuemos con la frase. Texto claro. Clave. Cifrado. Vemos que al cuatrigrama ERTA de puerta y al cuatrigrama ERTA de abierta no corresponden cuatrigramas semejantes en el cifrado, ya que en el primer caso le corresponde FBB y en el segundo GSVC, debido a que los cuatrigramas semejantes del texto no tienen sus correspondientes semejantes de la clave, ya que en el primer caso corresponde al 1221 y en el segundo 2122. Poligramas diversos. Resta por establecer el número de alfabetos utilizados por el cifrador. Para ello nos valdremos del siguiente teorema. En una intervención polialfabética, el número de alfabetos utilizados es igual al producto de los factores primos más frecuentes de los números que representan la separación de los poligramas semejantes. Un ejemplo lo aclarará. Tomemos el siguiente texto cifrado. Tomemos ahora el trigrama O, B, T, separado de su semejante, por 35 letras. El bigrama Y, R, separado de su semejante por 5 letras. El bigrama B, N, separado de su semejante por 30 letras, etc. De acuerdo con el teorema segundo, que nos permite obtener el número de alfabetos que intervienen y la extensión de la clave. Descomponemos estas cifras en sus factores primos. 35, 7 por 5, 5, 1 por 5, 30, 6 por 5. Como vemos, el único factor común es 5, por lo tanto, hay que suponer que son 5 los alfabetos que intervienen en el cifrado, y por lo tanto, la clave tiene una extensión de 5 números. El paso siguiente consistirá en dividir el texto en grupos de 5 letras. Ya que sabemos que esta es la extensión de la clave,
De esta manera, continuando de la misma manera con todo el texto. Sabemos por la extensión de la clave que cada 5 letras vuelven a repetirse la clave, lo que quiere decir que las primeras letras de estos grupos pertenecen a un alfabeto, las segundas letras a otro, las terceras al tercero y así sucesivamente. Estamos ahora en condiciones de estudiar las frecuencias de cada uno de estos alfabetos y para ello lo mejor es disponer las cosas en un cuadro como el que indicamos a continuación. Sabemos que, para una lengua dada, la frecuencia con que se repite cada letra es una cifra conocida. Podemos describir la frecuencia en nuestra lengua, la castellana, diciendo: se presenta con un máximo correspondiente a la letra E 17%, precedido por 3 grupos fuertes A, C, de 7%, 3,5 y 4,6, respectivamente, con el intervalo de B débil 1%, seguido de 3 grupos débiles, F, G, H, 1,3, 0,8 y 0,6, respectivamente. Sigue después un ascenso de la letra I 6,7, luego un descenso J, K, 0,4 y 0,1, respectivamente. Enseguida viene un grupo de 4 letras fuertes, L, M, N, O, 6%, 3%, 8,76,5, respectivamente, con una intercalación de ñ 0,2, luego viene una depresión de 2 letras, P, Q, 2,5 y 1%, respectivamente, para levantar enseguida con el grupo R, S, T, U 6,5, 6,5 y 6,4, para declinar enseguida con B, X, Y, Z, 1,8, 0,5, 0,4, 0,3. Con este panorama trazado, podemos entrar a estudiar el cuadro que hemos obtenido, aplicando estos principios. Estudiando el alfabeto 1, vemos que la cifra que más se destaca es la B, con 8 letras, pero no podemos decir que B es C, dado que en lugar de precederle 4 letras fuertes como ser las A, B, C, D, vemos que está precedida de 4 ceros, lo que nos hace descartar que la B sea E. Quedan entonces con esta posibilidad la P y la F. Por las mismas razones, descartamos la P igual a E, pues es mucho más lógico que sea la F igual a E, pues la preceden 3 grupos fuertes, con excepción de la D. Aceptado como tal que la F es la E, nos queda que la B es la A, la P es la O, y entonces la clave empieza con el número 1, ya que esa es la distancia que separa la F de la E. De la misma manera procederemos a estudiar y analizar los otros alfabetos y encontraremos para el segundo como número clave el 2, para el tercero el 4, etc. Hasta aclarar completamente la clave que es 1, 2, 4, 3, 2. A medida que vayamos obteniendo las claves podemos ir reemplazando los textos claros obtenidos, para ir confrontando nuestras observaciones lógicas con el desarrollo del texto. Vemos que, la clave que hemos obtenido nos permite leer el texto cifrado, cuyo texto claro es el siguiente. Debemos tomar toda clase de precauciones para no llamar la atención. La puerta ha de estar abierta, y en la planta baja no habrá nadie. En el primer piso se hallará la caja fuerte y los objetos de valor. Métodos de transposición. Fuera de estos métodos de interversión estudiados, existe el denominado método de transposición. Consiste el mismo en la alteración del orden, en forma correlativa, que solo es conocido por los corresponsales. Un reordenamiento, por columna. Sea, por ejemplo, el texto a cifrar. Al disponerlo en forma de rectángulo quedará E.
Ahora colocamos el texto de acuerdo a las columnas, verticalmente, ¿qué es el criptograma por transposición? Reordenamiento por columnas con uso de clave. Ese mismo texto puede por transposición escribirse en varias formas, ya que las mismas son muy variadas, dado que sería muy simple descifrar un criptograma de ese tipo. Por lo general, en su redacción interviene una palabra clave, dejándose establecido que las columnas de letras colocadas debajo de cada una de las de la clave serán colocadas según el orden alfabético de las letras de la palabra clave. Sea, por ejemplo, la frase anterior escrita con la palabra clave, Carlos, en la cual el orden en que sus letras C, A, R, L, O, S, aparecen en el alfabeto es 2, 1, 5, 3, 4, 6. Escribamos ahora el texto del ejemplo. Coloquemos ahora el texto de arriba a abajo en columnas, pero en el orden que lo indican los números, o sea, 1 la columna de la A, luego la de la C, etc. En estos casos, el desciframiento se hace siguiendo las reglas de secuencia, es decir, teniendo en cuenta la frecuencia con que determinada letra va seguida de otra, asimismo determinada. Por ejemplo, la que va seguida casi siempre por la U. El desciframiento es menos matemático que en caso de los métodos de sustitución. A menudo se deben efectuar muchos tanteos hasta dar con el texto claro, pero la solución es siempre posible. Métodos del diccionario. Por último, existe otro método de cifrado conocido como el del diccionario, y que se utiliza muy a menudo en el comercio. La clave o tabla para cifrar está dispuesta en orden alfabético y a cada palabra le corresponde un número. La tabla de descifrar está dispuesta en el orden numérico y a cada número le corresponde la palabra determinada por la clave. Hay variación en cuanto a los métodos. Por ejemplo, hay diccionarios en los cuales a cada palabra le corresponden números de 4 cifras. 2 representan las páginas y 2 los renglones. El descifrado es más fácil cuando el texto es abundante. Se empieza por buscar los artículos, las conjunciones, las preposiciones comunes, que son determinadas por su frecuencia y posición. Esta clase de cifrado es muy rara entre los delincuentes, no así entre los espías. Avances recientes en criptografía en las últimas décadas. El campo de la criptografía ha experimentado un salto significativo gracias al desarrollo de la criptografía cuántica, la criptografía homomórfica y el uso de inteligencia artificial, tanto para el cifrado como para el descifrado de mensajes. Criptografía cuántica, basada en los principios de la mecánica cuántica, permite detectar cualquier intento de interceptación gracias al fenómeno de la interferencia cuántica. Su aplicación más conocida es el QKD, Quantum Key Distribution, que garantiza la distribución de claves imposibles de interceptar sin alterar el sistema. Criptografía homomórfica permite operar con datos cifrados sin necesidad de descifrarlos, lo que revoluciona la seguridad en servicios en la nube. Por ejemplo, bancos o entidades sanitarias pueden realizar cálculos sobre información encriptada sin violar la privacidad del usuario. Criptoanálisis asistido por IA. Hoy en día, herramientas de Machine Learning pueden detectar patrones complejos en textos cifrados, haciendo más eficaz el análisis de criptogramas, sobre todo en sistemas monoalfabéticos o polialfabéticos clásicos. Cifrado de curva elíptica.
Este tipo de cifrado ha reemplazado a muchos sistemas USA tradicionales, debido a su mayor eficiencia y seguridad con claves más cortas. Es ampliamente utilizado en aplicaciones móviles y dispositivos IoT. Códigos postcuánticos PQC. Ante la amenaza de las futuras computadoras cuánticas que podrían quebrar los métodos actuales como RSA or Diffie-Hellman, se están estandarizando algoritmos resistentes a computación cuántica, examples, Kyber, dilithium, recomendados por organismos como el NIST, National Institute of Standards and Technology. Nuevas aplicaciones en contextos policiales y forenses. Las fuerzas policiales han comenzado a integrar sistemas de análisis automatizado de comunicaciones cifradas, los cuales emplean bases de datos lingüísticas y técnicas estadísticas avanzadas para inferir claves con mayor velocidad en casos de urgencia. En los dispositivos móviles modernos, mensajerías cifradas de extremo a extremo como Signal or WhatsApp usan algoritmos de curva elíptica y cifrados de sesión temporales que cambian dinámicamente, lo cual requiere nuevas estrategias de análisis para los peritos en informática forense. Se ha detectado un uso creciente de esteganografía digital. Delincuentes ocultan mensajes cifrados dentro de imágenes, archivos de audio o video mediante técnicas de inserción de bits imperceptibles, lo cual requiere herramientas especializadas para su detección y análisis. Educación y entrenamiento. La formación en criptografía se ha expandido más allá del ámbito militar y bancario. Hoy existen cursos accesibles en plataformas como Coursera, edX o Udemy, incluyendo simuladores de criptoanálisis, desafíos de Capture the Flag, CTF, y entornos de práctica con IA aplicada. Muchos programas académicos en seguridad informática ahora incluyen módulos de ciberinteligencia aplicada al análisis de comunicaciones encriptadas de organizaciones criminales y redes terroristas.